Bendiciones en esta poderosa mañana. Quiero bendecir tu vida de una manera especial y te doy la bienvenida a este podcast de la mañana, en este poderoso Shabbat. Que el Eterno bendiga tu vida de una manera especial. Hoy vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado Los misterios ocultos de la oración. En la oración encontramos misterios ocultos que cuando lo descubrimos se convierten en portales de bendición y en almas poderosas que son determinantes para el crecimiento y para el avance del creyente. Quiero comenzar en la oración que Dios le entrega a su pueblo cuando lo saca de la esclavitud. Entonces, esta es la oración que nos va a permitir caminar como personas libres, personas que en un tiempo vivieron en la esclavitud y que ahora Dios lo está llamando a la libertad. El pueblo que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, cuando llegó al desierto, Dios lo detuvo. Le dio señal en Egipto, le dio señal en el camino, le dio señal en el desierto, pero las señales no estaban determinadas para transformarlo. Entonces Dios comenzó a darle herramientas. Entonces por eso en el desierto le dio un profeta que era Moisés, le dio profeta, le dio sacerdote, le dio tabernáculo, le dio la Torá y le dio la oración. Por eso quiero leer hoy la oración que Dios le dio al pueblo de Israel, que la tenía que hacer por la mañana cuando se levantaran, por la noche cuando se acotaran, cuando viajaran por el camino, cuando estuvieran al mediodía con sus hijos en su casa, cuando comían, cuando la tenían que poner en los postes de su casa, en la entrada y en la salida, en la entrada, en las manos, y tenían que ponerla en su frente. Y entonces uno se tiene que preguntar, pero ¿por qué Dios está pidiendo que esta oración sea como parte tan propia de la persona, que tiene que estar en sus manos, que tiene que estar en la mano? Uno se pone el reloj, y cuando uno se pone el reloj en la mano, uno mide el tiempo, en la muñeca, en la mano también. Esta señal sobre tu mano representa conexión de autoridad, porque la mano representa la autoridad. La mano representa esa etapa y ese tiempo de autoridad. La frente representa el estado de conciencia, o el lugar donde transformamos el estado de conciencia. En la frente está la mente, que es el corazón también, y en la frente está el moé, el cerebro, que es donde se procesan informaciones que vienen en la frecuencia superior. Por eso vamos a orar en esta hora. Vamos a ver en esta hora qué dice aquí. Aquí dice: Shema Israel, escucha Israel, nuestro Elohim uno es. Aquí vemos el primer misterio que tiene esta oración. El primer misterio que tiene esta oración es que cuando escuchamos y cuando confesamos, porque ahí hay dos cosas: escuchar, ser consciente de algo, 2, y 3, confesar. Entonces, cuando yo escucho, yo presto atención. Cuando me hago consciente y yo confieso de lo que me estoy haciendo consciente, entonces lo que esto hace es que me lleva a una conciencia, a una dimensión que se llama Ale. Me saca de la dimensión de la dualidad. La dimensión de la dualidad es la conciencia B. B es el número 2, donde yo soy uno y Dios es otro. Entonces, por eso hay creyentes que no pueden revelar a Dios, porque ellos internamente están fragmentados, están divididos. Y la oración, el momento cuando usted se pone de rodillas, el momento cuando usted clama a Dios, el momento cuando usted entra en comunión con el Señor, es un momento de unidad. Es un momento donde usted tiene que hacerse consciente de que tu oración tiene poder y que tú estás hablando de manera real con aquel que creó el universo, y que Él te escucha, porque Él escucha la oración de los santos, Él escucha la oración de sus hijos. Entonces, cuando yo confieso esto en esta primera oración, Dios quería que el pueblo desarrollara una conciencia superior, una conciencia que lo llevara a ubicarse en la frecuencia de que ellos entendieran que ellos y el Eterno son uno. Entonces yo tengo que confesar que mi Dios es uno y que yo soy uno con Él. Y aquí me llama la atención que los nombres que se usan aquí son Elohim, que es el juicio, que es la creación, y Yahweh, que es el que revela al Todopoderoso. En el siguiente verso dice: y amará a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser y con todos tus recursos. La oración tiene que estar acompañada del amor, porque el amor revela al Creador.
Por eso es que el amor es el número 13. Y el amor a Dios también es número 13. Amor es Ahasbá. Y Ahasbá es 13. Entonces 13 más 13, 26. 26 revela a Dios. El 26 revela el nombre del Creador. Y al revelar el nombre del Creador, sigue lo mismo, me unifica. La oración, por donde quiera que usted vaya, amado, la intención es unificarte a Dios. La gente ha querido utilizar la oración simplemente para pedir. Y no es que está mal que pida. Lo que está mal es, imagínese usted que tu hijo, imagínate que estás en otro país y deja un hijo en tu país, en República Dominicana, lo deja en cualquiera de tu país. Yo digo dominicana porque soy dominicano. Lo deja en cualquier país y cada vez que tu hijo te llama y tú estás en Estados Unidos, simplemente es para decirte que le envíes $100. Tu hijo o tu hija nunca te llama para preguntarte cómo está. Tu hijo no tiene una relación contigo, tu hijo solo te pide. Humanamente entiendo que será incómodo desarrollar esta relación porque no hay una conexión entre padre e hijo, entre madre e hijo. Entonces, como no hay una conexión, como no hay una fuerza que una, significa que solamente está el interés. Y como hay un interés solamente, no se ve el amor. Eso fragmenta la relación. Si usted quiere tener una relación con Dios, no vaya solamente a la presencia de Dios con la intención de pedir. Vaya a la presencia de Dios con la intención de hacerse uno con Dios. Entonces vemos que el amor a Yahweh Elohim, primero a Yahweh, porque Yahweh es el nombre de arriba. Después Elohim, porque Elohim es el que juzga y determina qué te da, qué tú puedes recibir y qué tú no puedes recibir. Por eso a veces pedimos y no recibimos, porque tú te conectas por la frecuencia Yahweh, pero recibe por la frecuencia Elohim, porque la frecuencia Elohim es la que determina si Él te puede dar eso, porque a veces nosotros queremos cosas, pero Dios no nos la puede dar. Por ejemplo, Abraham quería antes de tiempo tener el hijo, pero Dios no se lo dio hasta que no llegó su tiempo. Porque Dios, cuando te quiere dar algo en el tiempo, Dios sabe cuándo te puede dar algo y cuándo no. Dice, y estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Fíjese que cuando hablamos de corazón, hablamos de 32. Cuando hablamos de corazón, hablamos del rey David. Y este 32 tiene que ver con la sabiduría. Este 32 representa el pectoral del sacerdote. El sumo sacerdote se ponía el pectoral y cuando él entraba al lugar santísimo, él tomaba control del cuadro atrás. ¿Qué es esto? Esta cosa tan extraña que está hablando este hombre. ¿Qué es lo que es cuadro atrás? Sí, en el mundo evangélico no se habla de esto porque hay muchas verdades que no fueron escondidas. Pero tu oración tiene como propósito que tú domines los aires sobre los cuales tú te mueves. Si tú no dominas el cuadro atrás, para que esto acontezca, tu corazón tiene que conectarse a la sabiduría. Y tu sabiduría te va a conectar a la dimensión del Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote que opera en la dimensión Neshama. Y entonces a través de esta dimensión tú vas a tomar control del cuadro atrás. Los sabios dicen, si alguien sufre de fuertes dolores de cabeza, tiene que dedicarse al estudio de la sabiduría, porque esos dolores de cabeza representan la clipó dual, la clipó del burro y la clipó del buey. La clipó del burro es la clipó del poco interés. La clipó de que crea una cáscara de vagancia, de alguien que no está conectado a su propósito. Pero la clipó del buey es el que tiene la fuerza de medida. Entonces hay gente que tiene una clipó de burro ligada con una clipó de güey y vive dando golpes a lo loco. No, tú no estás para dar golpes, eso te va a generar fuertes dolores de cabeza. Cuando hablo de dolores de cabeza, no estoy hablando de un dolor de cabeza físico. Dolores de cabeza son problemas que llegamos a concebir y que nos generan ticunes. ¿Qué es un ticún? Un ticún es un estado de corrección en nuestra vida. Entonces, para evitarte esos ticunes, tienes que dedicarte al estudio de la sabiduría de la Torah. Entonces, al estudio de la sabiduría de la Torah, cuando yo me dedico, yo tengo capacidad revelada para llevar a cabo de una manera coherente las decisiones de mi vida y de mi casa. Entonces la oración tiene como propósito que tu corazón tenga la sabiduría para que tú hagas tefilá con el entendimiento. Mire, fíjese que la palabra tefilá
comienza con la última letra del alfabeto hebreo, que es la Taf. La Taf es la última letra. ¿Qué significa esto, amado? Que la última palabra en su vida la tiene Elohim. La última palabra la tiene Dios. Así que usted puede decir muchas cosas, alguien le puede decir muchas cosas, pero la última palabra la tiene el Creador. Dice, y le enseñará cuidadosamente a tus hijos, y hablará de ella cuando te sientes en tu casa, cuando viajen en el camino, cuando te acuesten y cuando se levanten. Entonces, fíjese que Dios nos manda a tener cuidado de cuidar estos principios. O sea, que gente que está saliendo de la esclavitud y está en el desierto, Dios está creando este estado de conciencia. Lo que Dios está haciendo es una transición de pensamiento en ellos. Entonces, la oración tiene como intención en su misterio hacer un estado de transición. Hello, porque en ese estado de transición es que se genera la transformación. Por eso es que hay gente, yo conozco gente que ora mucho, que va mucho al monte en mi país, en República Dominicana. Además, ellos viven en el monte, pero no hay una transformación, no hay una transición. ¿Por qué no hay una transformación? ¿Por qué no hay una transición? Porque estos principios no están en su vida, porque hay clipos internas que impiden que la luz que se quiera revelar a ellos se pueda manifestar. Ellos no se genera una transición y una transformación en ellos. O sea, andan en camino de libertad, pero tienen mente de esclavitud. Y esto es muy delicado. Entonces, enséñala cuidadosamente. Pon cuidado. No te descuides con esto. Presta atención. ¿Y a quién lo vas a enseñar? A tus hijos. Hablará de ella cuando te sientes en tu casa. O sea, que Dios quiere que nos involucremos totalmente con una pasión enorme en el cuidado de la oración entendida. Átenla en sus manos como una señal. Pon la autoridad sobre tus manos. Pon la autoridad, porque mano representa el tiempo. Mano representa el gobierno. Entonces pon mi gobierno sobre tu mano para que pueda enseñar. Él adiestra. El rey David dijo, él adiestra mi mano para la guerra y mi dedo para la batalla. O sea, si queremos ir a conectar con los movimientos de Dios en nuestra guerra, necesitamos que Dios adiestre nuestra mano. Ahora, la mano de David nunca se movió por orden de David, siempre se movió por orden de su cerebro, porque el cerebro es el que le da orden al cuerpo para que se mueva. Entonces, amado, ¿qué está pasando aquí? Que también esta señal de la oración estaba puesta en la frente de los hombres. Entonces, en la frente de uno, cuando eso está puesto en tu frente, está en tu cerebro, y tu cerebro le va a dar orden a tus manos para que tú vayas a la batalla, y en el campo de batalla, con razón, Saúl le dijo a David que le trayera los prepucios de 50 filisteos, y el hombre fue y se enfrentó a 200 y los mató a todos y le cortó los prepucios. ¿Cómo es posible que un solo hombre se pueda enfrentar a 200 hombres? Esto no está humanamente legal. ¿Qué tenía este hombre? ¿Qué conexión tenía este hombre? Este hombre tenía en su frente el misterio de la oración. El misterio de la oración. Y termina esta parte aquí, dice, y escríbanla en los marcos y la puerta de tu casa. Mira, yo me acabo de mudar recientemente a una casa. Fue una sorpresa que me dio mi esposa. Cuando tú te mudas a una casa nueva, yo no estaba de acuerdo porque yo no estaba aquí. Y cuando tú llegas a una casa nueva, tú primero tienes que hacer un examen exhaustivo. Porque hay casas que tienen movimientos extraños, movimientos espirituales extraños. Cuando yo llegué a esta casa me soñé con 2 gatos peleando y persiguiéndome. Me soñé peleando con gatos. Y esto no me daba un buen presagio, amado. Me hice entender que aquí habitaron gente que operaban en dimensiones espirituales fuertes y extrañas. Entonces me toca orar, ungir esta casa, despojar estas autoridades. Por eso tú tienes que poner eso en tu casa para declarar ese territorio como territorio tuyo. Antes de tú mudarte a una casa, primero tienes que preparar el territorio. No puedes tirarte a un territorio así si ese territorio no está preparado para que tú puedas cosechar en ese territorio. Porque de lo contrario va a pelear contra fuerzas espirituales que tú desconoces, contra fuerzas espirituales extrañas. Asimismo, quiero ir ahora, vamos al Brit Hadashah. Salimos del Taná y vamos al Brit Hadashah. Y nos vamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo 6,
Vamos a ver ahora, mire, permítame decirle algo. Jesús enseñó tres niveles de relación antes de entrar en esto. En Mateo 5, Jesús enseñó el nivel de relación contigo mismo en la bienaventuranza. Tú te tienes que relacionar contigo mismo. En Mateo capítulo 6, que es donde vamos a leer ahora, Jesús enseñó el nivel de relación con el Padre. Y en Mateo 7 enseñó el nivel de relación con el prójimo. Entonces, estos tres niveles de relación son determinantes para la oración. Por eso te lo enseño. Tú tienes que estar en paz con tu hombre interior. Tienes que estar en paz con tu prójimo para que te pueda conectar con Dios. Por eso es que dice, cuando alguno vaya a orar o a presentar ofrenda, vaya primero, deje su ofrenda ahí. Y vaya primero donde su prójimo. Y póngase en paz con su prójimo. No sea que te lleven donde el juez y estarás en la cárcel hasta que no pague el último cuadrante. O sea, que la oración que tiene obstáculo es una oración que no genera fruto. Vamos a ver, los discípulos en este contexto le dijeron a Jesús que lo enseñaran a orar como Juan enseñaba a su discípulo. Y Jesús lo enseñó diciendo así: tú por lo tanto oras así: Padre nuestro que estás en los cielos, Cadó, santo, sea guardado tu nombre. Aquí lo primero que estamos viendo es que Jesús quiere que oremos como hijos. Lo mismo que pasa en la oración, esta es como la oración evolucionada o transformada de la oración del Shema. Una no anula a la otra, porque las dos son parte de una misma frecuencia espiritual. Aquí dice, por lo tanto, ahora sí, Padre nuestro que estás en los cielos. Confiesa que tienes un Padre en los cielos. Conéctate con tu Padre. Porque aquí lo primero que hace esta oración es que nos quita la orfandad. Porque la orfandad es una de protección. El que está en orfandad, el enemigo lo puede golpear porque no tiene quien lo defienda. Entonces nuestro Padre está en los cielos. Cuando confesamos que su nombre es santo, el poder del nombre que separa en el nivel de santidad se revela a nuestro favor. Luego sigue diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí entendemos que si tú eres hijo de Dios, si Él es tu Padre, tú tienes que conectar con el reino, porque el reino es el gobierno de Dios, es la revelación de la naturaleza de Dios, es conectar con el ser sobrenatural más allá de lo natural, más allá de nuestra humanidad, más allá de la dimensión humana, porque la dimensión humana es una dimensión que está limitada, pero la dimensión sobrehumana, mire, el mundo fue creado con límites. Hay límites naturales y más allá de los límites naturales están los límites sobrenaturales. El gran fracaso de los científicos en vía de encontrar la verdad es que no pueden atravesar estas dimensiones. Y como no pueden atravesar estas dimensiones porque no son dimensiones humanas, mire, muchas de las cosas que acontecían en el Edén y que están en el Génesis son cosas metafóricas. Porque el hombre habitaba en el principio en una dimensión espiritual. El Edén era una dimensión espiritual. Y de esa dimensión espiritual donde el hombre estaba y de donde él conectaba y gobernaba la parte natural desde lo sobrenatural, pero cuando él pierde la conexión de lo sobrenatural, él queda atrapado a lo que yo llamo la tercera dimensión. En la tercera dimensión lo separa de la cuarta dimensión. Al acontecer esto, él queda atrapado en el número 7. El número 7 representa la dimensión de lo natural. Pero en Dios, en el modelo de la oración del Padre Nuestro, lo que Jesús nos está enseñando es a traer el reino que nos saca del reino natural y nos lleva al reino de lo sobrenatural, el cielo. El cielo es la dimensión donde nuestra conciencia se eleva, donde nuestra conciencia se transforma. Por eso la gente que están en la religión van a la iglesia de una manera religiosa, no pueden conectar con el Dios de lo sobrenatural, porque están como dijo el apóstol Pablo, que hasta hoy tienen el velo, tienen un velo
sobre sus ojos y ese velo le impide ver más allá. El número 8, que nos habla del arca de Noé, pero que primeramente el número 8 es la G, y la G representa la frontera, los límites que separan, que marcan la separación de las cosas. G es la octava letra del alfabeto hebreo y se traduce como valla y posee un valor numérico de 8. Es una valla. G designa la barrera o la frontera que separa el interior del exterior. ¿Qué significa eso? Interior de exterior. Inside, outside. Dentro, fuera. La oración está diseñada para que desde adentro, desde tu interior, tú puedas habilitar la dimensión de la G. Porque Dios, por medio de la fe, Dios dice que a Dios le pesó haber hecho al hombre, dice en Génesis, dice, pero Noé halló gracia. O sea, cuando un hombre halla gracia, la palabra gracia viene de la palabra hebrea Hari, que fue lo que aconteció con Esther también, que ella encontró la gracia, lo que pasó con Nehemías, que encontró gracia ante el rey. Nehemías tiene que ver con meditación, Esther tiene que ver con ayuno y oración. Esther entró y se trancó en el ayuno de Esther por 3 días. Y cuando ya salió y se presentó delante del rey, la gracia de Dios se activó. Gracia viene de la palabra griega Hari. Y gracia significa influencia divina sobre el corazón. Cuando Dios introduce a un corazón, de ese corazón se revela. Y eso marca una frontera entre lo que es natural, entre lo que es sobrenatural. Por eso es que hay gente que usted se pregunta, ¿y qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué ellos fueron bendecidos? ¿Por qué hay gente que trabaja mucho y recibe poco? ¿Y por qué hay otros que trabajan poco y reciben más? Porque no se trata del que quiere o del que puede, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces, cuando esa frontera se marca en la vida de alguien, cuando alguien por medio de la oración provoca que la gracia de Dios, porque Noé halló gracia afuera, pero esa gracia se reveló adentro, y esa gracia tenía que ver con 8, porque mira, Noé y sus 3 hijos y sus 4 mujeres, eran 8 personas las que entraron en el arca de Dios. Y esas 8 personas que entraron en el arca de Dios, sobre ellos se revela el número 8, se revela la frontera. Entonces, esto representa, dentro del arca estaba lo sobrenatural y afuera estaba lo natural. Nunca tu vida será transformada por el ambiente exterior si tú no conectas tu interior al ambiente superior. Cuando la gente está conectada al ambiente exterior que los rodea, lamentablemente no podrá conectar con lo sobrenatural de Dios, porque estará gobernado por una atmósfera baja. Entonces, la G designa la barrera, la frontera que separa el interior del exterior, con el fin de delimitar una prioridad. Indica la separación entre las cosas, entre los valores, entre el deber y el derecho. G simboliza un continente o un recipiente, un continente, o sea, un lugar de depositar algo, o un recipiente. Alude a la reserva o a la energía que debe ser mensurada. La fuerza de la cultura, la delimitación, la representatividad, el límite sutil entre la energía masculina y la femenina. Hace evidente referencia a la ley que al hecho del servicio. Entonces, es lo que Jesús quiere hacer en la oración. Establecer una frontera entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Cuando yo entro en la oración del Padre Nuestro, yo estoy desconectando mi vida de la atmósfera natural y me estoy conectando a la atmósfera sobrenatural. Porque es revelar a Dios. Y cuando yo revelo a Dios, yo revelo su naturaleza. Fue lo que cuando Dios se le reveló al profeta Ezequiel, que estaba allí y lo llevó al valle del hueso seco. Si el profeta se lleva de la atmósfera que él estuviera viendo, donde los huesos estaban secos, muertos y separados en gran manera, el profeta fracasa. Pero Dios le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: solamente tú, oh Señor, lo sabes. Porque en la atmósfera de Dios tú no ves cosas imposibles. Porque en la atmósfera de Dios no existe esa palabra imposible. En la atmósfera de Dios todo lo divino se revela y se manifiesta. Entonces,
Cuando él dijo así, el Señor le dijo, pues profetiza. Dice que él profetizó como le fue dicho, y los huesos que estaban secos y muertos y separados se unieron, recibieron carne, y él sopló el espíritu y recibió vida. Porque esa es la dimensión de la oración. Por eso cuando viene el reino, se establece la voluntad en el cielo como en la tierra. Porque esto es volver al principio. En el principio, el cielo y la tierra son una misma cosa. No hay separación, sino unión. Y luego dice, danos hoy el pan nuestro. Mire, el primer propósito de la oración del Padre Nuestro es darnos el pan del Padre. El pan tiene que ver con varios principios. Primero, el pan para los hijos es revelación. La revelación produce en los hijos transformación. La revelación produce vida. Segundo, el pan es la liberación de los hijos. Ahora, el pan, para quien no está en conexión con Dios, el pan puede ser el deseo de su carne, puede ser su voluntad. Por eso Jesús le dijo a Satán, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el pan aquí es la revelación. El pan también aquí es el sustento natural, pero también el sustento sobrenatural. Es la dualidad de una cosa que tiene dos propósitos. Entonces cuando yo recibo el pan de Dios es la primera intención de la oración. Seguimos al versículo 12 porque el tiempo avanza y dice, perdona al mal que hemos hecho, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden o nos han hecho mal. Aquí vamos a otra parte. La oración tiene como propósito que experimentemos el perdón. Y le voy a decir a continuación por qué. Mire lo que dice el 14. Porque si no perdona a nosotros ofensa, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. No, porque si no perdona, no, sí. Porque si perdona. O sea, que cuando alguien no perdona, la falta de perdón introduce a la persona en la tentación. Uno de los principales principios para la sanidad interior es el perdón. La falta del perdón crea amargura en el alma. Hay gente que tiene amargura. Hay gente que quiere orar con venganza. Hay gente que por medio de la oración quiere usar la oración para maldecir. Y no fuimos creados para usar la oración para maldecir, sino para bendecir. La oración nos fue dada como un instrumento de bendición. Si no perdona a otros sus ofensas, tu Padre Celestial no te perdonará la tuya. Entonces, si queremos ser perdonados, si queremos ser introducidos en el reino, el poder y la gloria del Padre, en la plenitud de su reino, que es el segundo propósito de esta oración del Padre Nuestro, es necesario que perdonemos. Sanar es perdonar. Esta palabra perdón en griego tiene que ver con alguien que toma como una piedra o toma algo y lo lanza como si lanzara un cohete lejos. Significa que el que perdona también se perdona a sí mismo porque se libera de la fuerza negativa que genera la falta de perdón. Porque la falta de perdón genera una fuerza negativa horrible en la vida de la persona. Pero el perdón genera vida en la vida de la persona. Otro poder que tiene la oración y otro misterio es que la oración conecta con la adoración. Recuerde, porque la adoración es una oración hablada. Quiero recordar dos escenarios. Primero, el pueblo de Israel estaba en guerra. Y Josafat vino un profeta y le dijo, cree en Dios. Y cuando comenzaron a adorar a Dios con cántico, inmediatamente los enemigos se confundieron y se mataron. Y mientras ellos tenían miedo y pensaban que iban a perder la guerra, Dios mismo se encargó de destruir a los que estaban en contra del pueblo. Qué poderoso es que la oración tiene la capacidad de transformar condiciones en la vida de la persona. También vemos que el apóstol Pablo, en un momento, por causa del evangelio, él y Silas fueron introducidos en la cárcel. Y dice que a la medianoche, y aquí hay un misterio, cuando la Biblia habla de la medianoche, está hablando de un momento cúpide. Usted sabía que muchos brujos satanitas comienzan a trabajar a la medianoche, porque la medianoche es el centro
Y el centro espiritualmente es el punto de partida de algo, pero el centro de qué, profeta? Es la mitad del día de Dios, porque el día de Dios comienza a las 6 de la tarde. Y cuando llega las 12 de la noche es el camino hacia la vigilia de la madrugada. Entonces es el centro, es la mitad. Entonces el enemigo va a la mitad, al centro, y comienza a manifestarse. Entonces, si queremos vencer la tiniebla, tenemos que ir a su momento de operación. Por eso es importante la oración de las 3 de la mañana. Porque la oración de las 3 de la mañana revela poderes sobrenaturales y poderosos. Entonces él oró. Ellos oraron y cantaron a la medianoche y tembló la tierra y se sacudió. Hay barrotes que se van a romper. Ora a la medianoche.